En el tema a continuación, pues vamos a ver lo que es higiene industrial y medio ambiente y sistemas de seguridad. En higiene industrial, pues ustedes tienen, creo, una asignatura exclusivamente a lo que se refiere a todo lo que es higiene industrial en el campo laboral. Es así, Sebastián. Exactamente, Magíster. Inclusive la vimos en el segundo semestre de la carrera. Bueno, como De ingeniera Joana, creo que. no, el Magíster Juan Manuel. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere higiene industrial? La higiene industrial viene a ser lo que es como una especie de disciplina preventiva que vendría a estudiar lo que son las condiciones del medio ambiente de trabajo. ¿De qué forma? Identificando, evaluando, controlando lo que podrían ser los contaminantes que hay dentro del origen laboral, como por ejemplo tenemos los riesgos físicos, o sea, agentes que son agentes físicos, químicos, biológicos, para así de esta manera que no se llegue a materializar lo que son enfermedades que lleguen a generar un daño a los mismos trabajadores, mediante lo que son diferentes técnicas, metodologías que pueden existir en el campo de la prevención. Sí, en todo caso, pues está enfocado en eso, ¿no? En tratar de observar, de ver lo que es higiene, se trata de lo que es salud, de prevención. Entonces, es todo aquello que es prácticamente viene siendo como una disciplina en cuanto al estudio, que se encarga del estudio de observar aquellos estados de seguridad y salud de todos los trabajadores. Sistemas de seguridad, cuando hablamos de sistemas de seguridad, estamos hablando de aquellos sistemas de seguridad que se aplican dentro de estos estados laborales que bueno, en los trabajadores se ven de manera de, ¿qué puedo decir? A diario vemos que existen cualquier tipo de peligros o riesgos que se puedan dar, pues, y que aquellos sistemas de seguridad que se aplican dentro de los mismos, pues, tienen ese mismo objetivo, ¿no? De tratar de ayudar y de mejorar, de precautelar más que todo lo que es la seguridad y salud de las personas. Entonces, vamos a proyectarle la diapositiva para que... Ya, aquí tenemos, chicos, lo que es higiene industrial y medio ambiente. Ya es reconocimiento de todos ustedes. Decimos que es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral para evitar que se produzca un daño a la salud. Puede definirse también como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales. Cuando se habla de esta técnica no médica de prevención, estamos hablando de que ustedes también en el campo laboral ejercen una función muy importante en cuanto al cuidado de la salud de todas las personas, de los trabajadores en este caso, porque a través de sus indicaciones de la parte, en este caso, metodológica de aplicación, que ustedes influyan dentro de estos sistemas de factores de peligro, de sistemas de riesgos que se pueden dar a cada momento, incluso que están presentes hasta en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestra casa. Vemos que hay ciertos sectores o actividades que uno cumpla a diario y que demandan ciertos factores de riesgo o peligro, pero que ahí estamos tratando de ayudar y mejorar en este caso a que todos estos factores de riesgo o peligros que se puedan presentar, pues
y si se presentan que provoquen un efecto mínimo en lo posible en cuanto a la salud de las personas. En la parte laboral, pues sabemos que hay muchos indicios ya vistos por todos nosotros, en el cual pues podemos estarnos direccionando a que sí, los riesgos que, de acuerdo a las actividades que se cumplan, algunos son riesgos muy altos, hay otros que se pueden estar provocando riesgos muy leves, pero en todo caso existen los riesgos, ¿no? Hay muchas connotaciones a las cuales han sido objeto de estudio de parte de ustedes, de nosotros, en la cual pues influyendo como índice o factor principal para que se provoquen estos riesgos, pues podemos encontrar miles, muchos de ellos, a la cual pues en cada uno de esta presentación de riesgos, pues ustedes tendrán esa misión que cumplir para poder precautelar en este caso la seguridad y salud de los trabajadores, así como es considerada esta disciplina en ustedes profesional, que es una disciplina no médica, pero que también actúa y que va a actuar directamente en lo que es la fase de prevención de muchas enfermedades. Tenemos un sinnúmero de situaciones que ocurren incluso dentro del misma área de la salud, donde ustedes como prevencionistas en esta área de seguridad abarcan un campo muy importante. ¿Cómo actúa la higiene industrial? A ver, ¿me pueden leer? Leo, Magista. Okay. ¿Cómo actúa la higiene industrial? Primero, evitando la utilización de los productos que son nocivos a la empresa. Segundo, si no es posible la intervención, se realizará con protecciones colectivas. Tercero, en último caso, se protegerá a los trabajadores con equipos de protección individual. Y cuarto, para el medio ambiente exterior se deberá cumplir la normativa de no contaminación vigente en la comunidad que está ubicada la empresa. Bueno, hasta cierto punto todos estos puntos, valga la redundancia, ya nombrados, hay otros puntos adicionales a los cuales también podríamos citar, pero la higiene industrial es esto, ¿no? Se trata de siempre de que a través de la parte técnica o metodológica que se utilice para precautelar la salud de los trabajadores, tanto en la parte interna así como en la parte externa, y no tan solo de los trabajadores, sino también lo que respecta al medio ambiente, a ese medio ambiente al cual siempre ha habido ese puntito de referencia en cuanto a esa contaminación que provocan ciertas empresas con aquellos productos de desechos o que pueden ser ambientales, propiamente dicho, en la cual pues afecta el conglomerado del entorno, en este caso el sitio donde está ubicada la empresa, pues sabemos que hay ciertas empresas donde emanan ciertas sustancias incoloras, inodoras, en el cual pues el olor hasta cierto punto es desagradable y que también va a provocar contaminación al medio ambiente. Entonces, en eso también tiene un punto aparte lo que es accionar de la higiene industrial. Aquí como vemos en el gráfico también, pues la higiene industrial abarca todo este tipo de procesos donde hay, donde hay una intervención exactamente dentro de la empresa como tal. El objetivo de la higiene industrial. Chicos. A ver, Carlos está aquí.
¿Me pueden ayudar si verificándome si Carlos está acá, pero si no respondes porque no está? Ya, perfecto. Rodney está acá. Ya, Brian. Presente, profe. Ya, por favor, léalo. Objetivo de la higiene industrial. En definitiva, la higiene tiene como objetivo que no se materialicen enfermedades profesionales. Una consecuencia de su actuación es informar a los servicios médicos de la exposición a riesgos químicos, físicos y biológicos presentes en la empresa. De esta forma que ellos podrán hacer un estudio de la salud de los trabajadores, acorde con los riesgos inherentes de su puesto de trabajo. Ya. Si observamos la gráfica, es un reflejo del objetivo que tiene la higiene industrial. Prácticamente el objetivo principal es cuidar la salud de las personas. ¿A través de qué? A través de planes de prevención o corrección que se apliquen dentro de lo que es la presencia de algún peligro o riesgo que se pueda suscitar. Entre la salud, pues, tenemos algunas consideraciones, como por ejemplo, uno de los objetivos es que la persona tenga un buen estado físico, se mantenga con un buen estado físico, que no les afecte en este caso lo que es puede ser la aparición de algún riesgo, que tenga un buen estado mental, es decir, que la higiene industrial también se encarga de aquellas relaciones que debe de tener en este caso el trabajador con su entorno, aquella parte social que también abarca al tener una buenas consideraciones dentro de su trabajo y que se lleve de buena manera con sus compañeros de trabajo en este caso, ¿no? Esto va a provocar un bienestar máximo en todos los trabajadores, en cualquier trabajador, porque si tiene todas estas consideraciones, pues seguramente el trabajador va a tener un buen ambiente de trabajo. Aparte de aplicarse la prevención y la protección en el mismo, pues el trabajador se va a sentir muy confiado, se va a sentir muy seguro de lo que está haciendo. Entonces, esto es en sí el objetivo principal de lo que es la higiene industrial. Pasos de la higiene industrial. Buenas tardes, Magister. Buenas tardes. Qué bien. Pasos de la higiene industrial. Identificación de contaminantes en el centro de trabajo. Concentraciones y explosión de los trabajadores a esto. Evaluación de Exposición. los riesgos. Sí, exposición. Evaluación de los riesgos. Propuestas de medidas preventivas que eliminen o minimicen la exposición. En este caso, no solo se debe atender a los trabajadores, sino prestar atención al medio ambiente exterior a la empresa. Aplicación de las medidas preventivas. Comprobar los resultados con una reevaluación de riesgos y las conclusiones de la vigilancia de la salud colectiva. Ya. Cuando hablamos de pasos para tener una buena higiene industrial, hablamos de algunos pasos, ¿no? En la gráfica hay unos pasos muy importantes en el cual tiene mucha relación con los pasos citados dentro del texto. Nos habla de la identificación de los contaminantes para ver cuál puede afectar la salud del trabajador. Nos direccionamos directamente a aquellos productos contaminantes que pueden estar haciendo una afectación, en este caso directamente con la salud, no tan solo de los trabajadores que están dentro del área, ¿no? Sino también del entorno. Entonces, siempre debemos de pensar la expansión que tiene este tipo de contaminantes, porque podríamos decir que solamente son aquellos que están dentro de esa actividad, los trabajadores me refiero, ¿no? Aquellos que están dentro de esa actividad cumpliendo la misma. Pero también debemos de pensar, de ir más allá, de pensar que esos contaminantes están afectando o pueden afectar
aquellas personas que están en el entorno, ¿no? Vámonos a aplicar algunos ejemplos y nos referimos a aquellas empresas a las cuales se encuentran dentro del entorno de la comunidad, de la ciudad más que todo, ¿no? Y eso provoca a que en el momento que exista ese desagrado de olores característicos que provoca, que emana esta empresa, las personas que estamos dentro o que estamos en el entorno de esta empresa, somos prácticamente estamos siendo contagiados ante estos contaminantes y que también de paso nos puede provocar alteraciones a nuestra salud. Eso es dado no tan solo por aquellos olores fuertes o contaminantes, también por aquellas sustancias que pueden provocar alguna afectación en la salud. Y hemos estudiado nosotros aquellos procesos contaminantes como los químicos, cuando hablábamos de químicos y que se provocaban las famosas neumoconiosis. Las familias de la neumoconiosis, recuerden la silerosis, la cinderosis, todo ese tipo de neumoconiosis, a la cual pues la afectación más a fondo sería lo que es la alteración específicamente en el sistema respiratorio, hablando del sistema pulmonar. Y con esto nos conllevaría a que en el entorno, sí, volviendo otra vez al ejemplo que les apliqué, al entorno de las industrias, donde existen esos olores, donde mandan esos contaminantes fuertes, pues estamos siendo objeto también a percibir esos olores y por ende pues también podemos tener a la larga enfermedades que nos van a costar también a nosotros la alteración en la salud. Entonces de eso se trata estos pasos de la higiene industrial, ¿no? Tratar de observar cuáles son esas concentraciones de contaminantes y a qué distancia puede abarcar y cuáles son, en este caso, pueden ser las personas afectadas en los mismos. En esa evaluación de los riesgos, bueno, antes de identificarlos, una vez que identificamos los contaminantes, evaluamos hasta qué punto pueden estar haciendo o pueden afectar estos contaminantes a las personas. Repito, no hablamos solamente de los trabajadores que están dentro de la empresa, sino también hablamos de la parte exterior. Y bueno, una vez que se haya realizado todo este conglomerado, también la higiene industrial tiene la potestad de poder aplicar aquellos planes de prevención o corrección que una vez que se haya realizado esta identificación, evaluación y valoración de estos contaminantes, pueda incluir en su plan de procedimientos aquellos planes de protección o corrección que deben ir de acuerdo o de acorde a lo que se ha observado. Y bueno, pues una vez también que ellos hayan aplicado todo esto, pues la higiene industrial también en uno de sus pasos trata de corroborar y ver cuáles fueron aquellos resultados que se dieron o que se están dando con la aplicación de los pasos anteriores. Entonces, la higiene industrial prácticamente la puede denominar como un sistema de gestión de riesgo donde se aplican varios procedimientos que a las cuales nos conlleva también para el estudio y de aplicación más que todo en relación a estos tipos de factores de riesgo que se puedan presentar y aún con las complicaciones que se pueden dar en el mismo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya. Vamos por los agentes que causan daños. Bueno, esto también yo siempre me voy a referir en base a solamente aplicar ciertos ejemplos, porque si describimos los factores de riesgo para comenzar, vamos a ver que hay diferentes tipos de factores de riesgo que pueden incidir a que causen daño y que pueda intervenir en este caso la higiene industrial. Entonces yo me voy a referir a aquellos agentes que causan daños que son los más frecuentes,
a los que el trabajador tiene más constante, están más expuestos constantemente, como son los agentes físicos, los agentes químicos y aquellos agentes biológicos. Ya lo hemos estudiado anteriormente, pero sí vale la pena acotarlos porque son los que tienen un alto índice en cuanto a afectación a los trabajadores en diferentes empresas, no tan solo en una, ¿no? Tenemos los físicos, los químicos y los biológicos, como les decía, ya ustedes ya conocen cada uno de ellos, qué tipo de afectación nos pueden estar presentando y cómo va a intervenir en este caso la higiene industrial, ¿no? Eso está entendido, ¿no? Sobremanera. Espero que así sea o si no, me lo comentan, chicos. Escucho. Por mi parte sí está entendida esa parte, profe. Sí, yo creo que es una parte que está muy que sobreentendida, ya ustedes lo han visto y no hay necesidad de volverles a explicar. Bueno, hablemos de aquellos sistemas de seguridad y yo les he traído aquí un caso práctico de las cuales ustedes también ya tienen conocimiento, a las cuales ustedes ya han desarrollado también los casos prácticos y en este caso práctico pues en la medida de lo posible se aplica un accidente y también cuáles son aquellos sistemas de seguridad que se deben aplicar cuando se presenta un accidente. A ver, Jair, ¿me puedes leer? Sí. Carlos, de 33 años, había sido contratado unos meses antes por una empresa agraria como peón agrícola y normalmente se dedicaba a labores propias del cultivo de cereales. Sin embargo, en esta ocasión le encomendaron una tarea que no había realizado anteriormente y además en unas condiciones de trabajo particulares. Se trataba de la retirada de la máquina pesada de una edificación clausurada cuya titularidad no correspondía a la empresa, sino a otra entidad. Así que se le permitió a él el acceso a las instalaciones para desmontar la maquinaria y trasladarla a sus propias instalaciones. Allí enviaron a una cuadrilla de 5 trabajadores. El primer día despiezaron el cuerpo principal de la máquina. Por su envergadura fue necesaria desmontarla para poder trasladarla por piezas. Al día siguiente, con un maquinillo que habían alquilado, fueron bajando las partes desmontadas de la sexta planta. El inmueble contaba con un hueco ancho que permitía el acceso de la maquinaria, el cual se encontraba normalmente tapado con placas metálicas. Todas estas operaciones se realizaron a una altura de 35 metros, con un riesgo de caída a distinto nivel y sin protección colectiva, ni individual frente al riesgo de caída. El tercer día desinstalaron otro equipo que estaba en la tercera planta, a unos 15 metros de altura. Luego montaron una polea y fueron bajándolo por piezas. Finalmente, solo quedaba descender una saca Big Bag que contenía varios elementos de la maquinaria. Carlos sujetaba la saca por un lado y el compañero por otro. Se acercaron al borde del hueco y amarraron la cuerda de la polea a la saca. El otro cabo de la cuerda lo sujetaba otra persona que lo había rodeado a una barra de una máquina que había por allí cerca. Con objeto de mantener la tensión durante la descarga, en ese instante, cuando soltaron la carga, Carlos cayó por el hueco desde una altura de 15 metros, impactando contra las chapas del suelo de la planta baja. Fue trasladado al hospital donde ingresó con lesiones múltiples muy graves y falleció días más tarde. A ver, chicos, de acuerdo a la lectura de este caso práctico, ¿qué podemos describir en cuanto a lo que ya hablamos anteriormente en higiene industrial? ¿Qué es lo que asumimos ustedes desde el punto de vista como prevencionistas? ¿Qué es lo que ustedes pueden sacar como conclusión? ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué se suscitó
ese accidente, cuáles fueron los factores incidentes y qué es lo que se debía hacer para poder evitar este accidente que se pudo haber evitado, creo yo. ¿Ustedes creen que fue algo fortuito y que fue inevitable? Yo creo que el primer error fue mandar a esta persona que realice una labor que a lo mejor no tenía la capacidad técnica para realizarla. Perfecto, buena observación. ¿Qué más? Y bueno, y también no utilizar lo que son, digamos, los equipos de protección. Ya. Ujú. Muy bien. Ahí, yo tengo una pregunta. Sí, por Eh, supuesto. Al considerarse como un trabajo así digamos, de alto riesgo, no es necesario lo que es un permiso de trabajo. O sea, digamos que antes de habilitar También, que se realice ese trabajo, se tuvo que haber realizado que una inspección, ver que, como se dice, hay algunas cosas que no existieron. Por ejemplo, no había una barandilla de protección colectiva, se podían haber caído y aquí hasta llegaban, como mencioné. Claro, claro, Debía pero haber existido eso. ¿quién hace esa observación? ¿A quién le competía hacer ese tipo de observación que usted está admitiendo? Al supervisor Al área de de... seguridad. Al supervisor de seguridad, ya. En este caso también fue una de las situaciones que faltaron. Asumiendo este tipo de, o sea, observando este tipo de casos, eh, como estos casos se suscitan en la mayoría de las empresas. Son casos fortuitos, aparentemente por parte observadora, en este caso del empleador o de la persona contratista que envió a este trabajador no teniendo conocimiento, no teniendo esa capacidad para poder realizar este tipo de actividades, eh, igual lo expuso a realizar este trabajo. Esa es una observación. Otra observación, como dicen ustedes, no habían las barandas de protección como para que puedan realizar este trabajo sin ningún inconveniente. Otra de las observaciones es que no utilizaron los arnés porque estaban trabajando prácticamente en una altura y no utilizaron el equipo de protección adecuado para evitar de que esto se sucediera. Entonces son algunas situaciones a las cuales pues si nosotros vamos a sacar una conclusión del mismo, nos vamos a caer en cuenta de que hubo muchas fallas ahí, ¿no? Iniciando por quién. En este caso, podríamos decir por el contratista o la persona que estaba a cargo de ese trabajo. Entonces, sí, esto se da, esto se puede dar, se va a seguir dando. Es más, esto es un ejemplo, se puede dar en otro tipo de situaciones también, a las cuales sí se han observado que incluso ha provocado hasta la muerte, como aquí observamos el final triste de esta historia, ¿no? Bueno, vamos a ver profe, el árbol de... una cosa, Sí, en tal caso cuando se dan estas situaciones, o sea, uno como trabajador, o sea, obviamente buscando las palabras idóneas, perdón, no puede expresar, o sea, decir que obviamente ese no es el trabajo por lo que lo han contratado. ¿O usted cree que sería algo como incompetente decirlo al empleador en este caso? ya. Usted se refiere a de parte de una versión del trabajador. O sea, claro, en este caso, en el ejemplo de ahí, que él podía haber dicho que él no sabía, ¿sabes? Que él no era el trabajo por el cual lo contrataron. Ya. Y poder Sí, evitar así ese tipo de accidentes. sí, específicamente sí. Pero también vamos a asumir la realidad, las realidades de los casos. Por ejemplo, habemos personas que somos muy condescendientes en apoyar y realizar un trabajo que aún así que nos envíen no nos competen y que no tenemos hasta cierto punto esa capacidad para poderlo realizar. Pero ante ese tipo de situaciones, eso dista mucho en algunos de los casos.
En otro de los casos, sí, hay trabajadores que te dicen, bueno, yo no he sido contratado para realizar ese tipo de trabajo, usted me contrató para tal o tal situación, es verdad, pero a veces el empleador en este caso lo puede tomar ese tipo ese tipo de criterios del trabajador como una desobediencia, a la cual pues el Claro, trabajador ya está observando como que va a ser despedido, como que ya no lo van a tomar en cuenta, cosas por el estilo. Entonces, hay trabajadores que son muy hacendosos en ese sentido y que aún así, no correspondiéndote esa actividad, tú puedes hacerla. Pero cuando ya se trata de una actividad en la cual emite mucho riesgo, ahí sí, pues bueno, habría que hacer este tipo de observación que va, en este caso, dada por el trabajador. Pero también viene la otra parte, la parte más profesional, que está prácticamente haciendo uso de un trabajador que no le competía, en este caso el dueño de la obra, o el técnico de la obra, o el que está dirigiendo la obra, que tenía que haber dicho, bueno, no, pues yo estoy utilizando un trabajador que no tiene la capacidad suficiente para poder elaborar este tipo de actividad y que puede provocar algún riesgo, como así sucedió. Entonces, ahí de parte y parte, ¿no? Las realidades son esas. Una, que el trabajador hace uso al ese pedido que siempre cuando hace un jefe inmediato, pues lo que hace es corresponder a ese pedido. Pero está la otra parte también, que son muy pocos, que son trabajadores en la cuales dicen no, se rehúsan y dicen no, esa no es la actividad que me corresponde y yo no la voy a hacer. Entonces, bueno, esas son realidades y verdades que se dan, que se van a seguir dando también, que de pronto nosotros las podemos estar al frente de las mismas y que se puede dar el caso. Yo he tenido la experiencia, por decirle, en algunos estudiantes del área de seguridad. Me acuerdo cuando recién hacían prácticas y también en el área donde yo trabajaba inicialmente en la universidad, que a mí me correspondía hacer las supervisiones de prácticas y los chicos me decían, pero profesor, dicen, a nosotros nos mandan a cortar a cortar montes. A nosotros nos mandaron, dice, a hacer limpieza y entre esas a limpiar servicio, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, son situaciones que se presentan y que yo les decía a los estudiantes, bueno, sí es verdad que uno los envía a hacer prácticas de acuerdo al perfil de lo que ustedes están estudiando, pero que hay situaciones que en realidad que uno puede apoyar, pues, y que no son muy, que no tienen ningún riesgo a la cual ustedes puedan realizar ese tipo de actividad y que tranquilamente la otra persona o a la persona o a la comunidad o al área que ustedes están o la entidad que ustedes están apoyando van a estar agradecidos de ustedes y van a decir, bueno, son chicos que en realidad se ganan a voluntad. Pero ya cuando se trata de un trabajo ya mayor, pues ahí sí hay que tomar asunto en este tipo de situación y evitar más que todo. Bueno, chicos, sí, en eso eso se ha dado y se seguirá dando. El origen del accidente, el origen de este problema, el árbol de causa, aquí lo tenemos, la caída en altura. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores de causas que se provocaron para que se produzca esta caída en altura? Hubo ausencia de medidas preventivas, como las puestas de baranda, otros tipos de medidas preventivas, como por decir, la utilización del EPP adecuado, sí, los huecos desprotegidos también, porque la mayoría de esos, si era ¿de cuántos pisos era? ¿De 5 pisos, 3 pisos? No me recuerdo bien o no identificaron los pisos, pero eran algunos pisos. Aquí nos habla también de la permanencia del trabajador en zona de peligro. Cuando hay trabajadores que no tienen esa capacidad, el peligro va a ser eminente. Sí. No hay ese conocimiento y bueno, pues esto es muy habitual en ellos. El método de trabajo inexistente, no hubo identificación de riesgo materializado en un accidente, inexistencia de coordinación de actividades empresariales. Esto ya abarca un sinnúmero de situaciones a las cuales pues
Si vamos a buscar culpables, algunos son y muchos son los culpables para que se haya provocado este tipo de accidentes. Bueno chicos, ese es el ejemplo en cuanto a sistemas de seguridad. Les puedo citar muchos casos más. Esto es solamente un ejemplo de aquellos sistemas de seguridad que deben de tener aquellas actividades, por muy sencillas que sean. Aquellas actividades que ustedes creen que, no, aquí en esta actividad no va a haber riesgo y no es necesario aplicar medidas de seguridad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es necesario o no es necesario en ciertas situaciones o en ciertas actividades no aplicar una medida de seguridad? ¿Ustedes creen que es cuál sería la importancia de aplicar estas medidas de seguridad? Bueno, se dicen que los riesgos siempre van a estar presentes, o sea, que en sí no se va a poder eliminar, sino minimizarlo. Entonces es de suma importancia aplicar las medidas preventivas en los trabajos que se van a realizar. Sí, efectivamente. En todo caso, estas medidas de seguridad en cuanto a lo que hemos hablado y bueno, lo que conocemos, sabemos que se deben aplicar, ¿no? Por muy sencilla la actividad que les parezca, pues las medidas preventivas van a ser de mucha importancia. No tan solo, recordemos que estas medidas preventivas no están solo para el trabajador o los trabajadores que están haciendo uso de las mismas, sino para aquellas personas también de exterior, ¿no? Para las personas que hacen uso también de las instalaciones o de esta área en la cual pues permita de que el paso por las mismas pues no sea de ningún riesgo, a tal punto que aquellas medidas de seguridad que se aplican en las diferentes empresas cuando uno ingresa a la misma son muy elocuentes. Uno observa y dice, bueno, sí, por algo están esas pozos-cebras, por algo están esas medidas esas señaléticas de direccionamiento, por algo están, ¿no? Porque ellos ya conocen cuál es la funcionalidad de la misma y cuál es el objetivo de haberlas aplicado. Bueno chicos, ¿tienen alguna pregunta en este tema? ¿Ninguna? Ya, estoy queriendo encender mi cámara, no sé, ¿ustedes me ven? No, profe, no se lo veo. No, sí, no sé qué pasa con la cámara, algo pasó. Bueno. A ver, déjenme dejar grabada esta clase.